El comercio a nivel mundial y a nivel histórico se inició como un sistema de trueque, de cambios de cosas, de mercancías, de objetos, de seres. Pero ya antes de Cristo, en el año 500, se inicia la moneda. El acuñar moneda supuso un gran avance para el comercio y fundamentalmente una posibilidad de negociar un país con otro, de negociar países. Si nosotros recordamos la vida del comercio, es muy simple y sencilla. Empezó en pequeñas tiendas, en intercambios, posiblemente de objetos, cuando aparece, como decía, la moneda, objeto por moneda, y de esa manera se fueron aumentando, ampliando las tiendas y aparece el gran comercio, supermercado, hipermercado que tenemos en la actualidad. Pero hay un fenómeno que está revolucionando el comercio mundial, que es el comercio a través de los medios online, el comercio por el móvil y todo ese sistema que ustedes bien conocen están cambiando la forma de comprar y de intercambiar mercancías. Huellas de nuestro tiempo, empeñados siempre en ofrecerles temas de actualidad, hoy les presenta El comercio global, una obra de titanes. Las naciones y los estados están empeñados, con razón, en controlar mediante leyes y normas el comercio. El comercio a nivel mundial tiene grandes problemas. Por ese motivo, las naciones tienen una normativa que regula su comercio interior, pero también ese comercio que tiene contacto con el exterior de la nación. Regulan las aduanas, regulan toda la normativa y aparece, por supuesto, una normativa a nivel mundial, a nivel global, porque estamos descubriendo y estamos viendo que la política se está introduciendo en el mundo del comercio porque indiscutiblemente se mueve la vida humana. Además, estamos percibiendo y nos damos cuenta no solamente que la política se introduce en el comercio, sino que es un medio y un sistema de enfrentamiento de naciones. El mundo comercial está produciendo la guerra del comercio. Para hablar de este tema, como siempre, tenemos a un especialista en el estudio. Se trata de don José Miguel Saiz Álvarez, profesor visitante en México, en la Universidad de... En el Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey. Siempre se me olvida, ustedes ya le conocen porque cuando se lo permite su tiempo libre, cuando viene a España, siempre aparece en Huellas de nuestro tiempo para ofrecernos un programa económico, porque su especialidad es la economía. Es doctor en economía, investigador de temas relacionados con el mundo de la empresa, el mundo de la política y de la empresa, y por ese motivo nosotros le reclamamos. Así que, José Manuel, muchas gracias por haber venido a visitar España, tu familia, pero haces el hueco para venir a Huellas de nuestro tiempo. Así que yo te agradezco que estés aquí de nuevo. Muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer regresar a mi querida España, ¿no? Y lo digo bien claro y bien alto, y también regresar a Toledo, y a la Radio Televisión Diocesana para el programa Huellas de nuestro tiempo. Siempre es un placer estar en Toledo y en mi querida España, ¿no? Muy bien, José Manuel.
Y para nosotros también, porque los que estamos un poco arropados geográficamente por el mismo lugar, es como si nos faltara una visión exterior, porque hoy en el mundo hay que tener una visión globalizadora de todas las cosas, no solamente del comercio, del arte, del pensamiento, del mundo incluso sentimental y del sentimiento, porque tú ya sabes que nos movemos en esta dualidad de la persona, sentimiento y pensamiento, inteligencia y afectividad. Así que, como tú traes esta visión global, yo te voy a plantear la primera cuestión del programa, que es obligada. Si hablamos de comercio globalizado, el comercio global, pues hay que explicarlo. Hay un término, y esto es un mensaje directo para los empresarios, que ya no se habla de globalización, se habla de glocalización. Es decir, actúa localmente y piensa globalmente. Hoy en día los empresarios deben tener una visión global, de tal manera que cuando tomen decisiones locales tengan en cuenta los efectos que tienen en su empresa en todo el mundo, aunque sea una pyme incluso. Por eso hay lo que se llama el efecto 10-10-10. Cualquier decisión que tomes en tu vida, ya sea como empresario o incluso como persona física, tiene efecto a los 10 minutos, que es para solventar un problema, a los 10 meses e incluso a los 10 años. Muchas veces cuando en tu vida cambias y tomas una decisión hacia una determinada dirección, de cambiar realmente ya la vida a largo plazo, ¿no? Por eso que tengan siempre en cuenta esta visión local y además este efecto 10-10-10. Para mí es nuevo, yo que leo un poco, lo que puedo, de economía, era un concepto que no lo había localizado, no lo había visto escrito, por lo menos divulgado, y me parece una visión muy amplia. En muchas ocasiones pensamos, yo tengo una empresa ubicada en un punto y no salgo de ese punto. Claro, no aumenta la empresa. Exacto. Normalmente en una pequeña y mediana empresa, en un mundo actual tal como es, la clave está en el primer año de su vida. La tasa de mortalidad empresarial se acerca al 85% en muchos países. Y esto significa que muchas veces las empresas fallecen, digamos, porque no tienen problemas de capital. Hay un error dentro del mundo empresarial y es pensar que con un año de supervivencia es suficiente. Cuando montas una empresa tienes que tener capital para que al menos sobreviva durante 3 años, incluso sin vender nada durante el primer año. Esa es una de las claves para que luego la empresa empiece a crecer. Y otra de las claves, y no pasa tanto en España, pero pasa mucho en el continente americano, incluyo también Estados Unidos y Canadá, es la financiación ajena, es decir, la financiación bancaria. Cuanto menos financiación bancaria, mucho mejor para la empresa. Cuanto más autofinanciación, o como se dice técnicamente, las 3 Fs. Family, familia, friends, amigos, y self-finance, autofinanciación. Por lo tanto, una empresa que vaya por estas 3 vías va a tener un crecimiento sano en el tiempo y va a poder competir localmente. Si se fía demasiado en préstamos y en financiación ajena, tiene que conseguir una alta rentabilidad al principio y va a estar generalmente ahogada financieramente. Por lo tanto, cuanto más autofinanciación, mucho mejor. Es decir, consejos para los empresarios que nos vean y escuchen, que lo tengan en cuenta. Sí, porque España necesita crear empleo. La clave en una sociedad y en un país para que sea una potencia económica mundial, porque hemos llegado a ser la 8ª potencia económica del mundo y hemos bajado, la clave está en crear empleo y lo tienen que hacer los empresarios. Y el gran drama que tiene España es que el 52% del PIB viene del Estado o de instituciones cercanas al Estado y depende gran parte de la población de
de esta financia, de este dinero, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que al final, si dependes más del Estado que de la empresa privada, tienes un problema a largo plazo. Se estructuralizan los problemas y al final se enquistan dentro del tejido productivo. Tiene que haber empresarios. Esa es la clave. Y lo veo todos los días, ahora que estoy en México, pero estando en México es una economía emergente. Por eso ya no es un país en vías de desarrollo. Es junto con Colombia y Chile las 6 economías emergentes de América Latina. Y hay mucho espíritu empresarial y por eso va hacia arriba. Ahora mismo México en el PIB está detrás justo de España. Y llama la atención, ¿no? Es decir, si nosotros establecemos las áreas principales mundiales del comercio, ¿estaría México incluida? Estaría México porque ha formado parte del Tratado de Libre Comercio. Actualmente es el UNSCA, United States, Mexico, Canada Agreement. Es el acuerdo entre los 3 países que lleva funcionando desde el principio, desde el AFTA, que fue el American Free Trade Agreement, el primero, en el año 89, y desde entonces están unidos. Lo que pasa es que entre ellos hay una muy fuerte dependencia comercial. El 80% de las exportaciones de México hacia Estados Unidos realmente depende México de Estados Unidos, y el 20% de las exportaciones de Canadá van hacia Estados Unidos también. No es tan dependiente Canadá de Estados Unidos, pero sí México, ¿no? Por eso ahora hay un momento histórico en México y es que ha cambiado el gobierno, ha habido nuevas elecciones, ahora ha venido López Obrador y López Obrador mira hacia China y mira hacia la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido? Que en el convenio que firmó Peña Nieto el último día de su mandato, la cláusula 32 del nuevo tratado, dice que no puede haber convenios bilaterales entre México y determinados países que a Estados Unidos no le interesa que comercie, y entre ellos es China. China es la gran potencia emergente, ya de hecho es la primera potencia económica mundial en términos de paridad de poder de compra, y los grandes bancos chinos son los primeros del mundo en la actualidad por delante de Estados Unidos. Quiere Trump parar a China. No sabe cómo hacerlo y lo quiere parar con una guerra comercial. Y si nos ponen una transparencia que tenemos preparada para que nuestros telespectadores vean los grandes bloques de comerciales del mundo, para que por lo menos, ahí lo tenemos, me parece que ahí lo tenemos en la pantalla, allí. Justo ahí. Sí. El más grande es la Unión Europea. La Unión Europea podrán pensar, bueno, ¿y qué va a ocurrir ahora con el Brexit? Que se van los británicos. Pues al final lo que va a ocurrir depende de cómo sea el Brexit. Segundo referéndum, es muy complicado que haya. Estuve ayer hablando con un amigo mío británico para tener la visión también británica del tema, y me contaba que la visión británica, ellos consideran que no puede ser que 27 países les imponga al Reino Unido las condiciones de salida. Por eso ha tenido tantos problemas Theresa May a la hora de aprobarlo. No lo va a aprobar el Parlamento al final, lo que va a pasar. En el Reino Unido la visión que se tiene es que va a haber una especie de acuerdo, un nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido. Si hay un Brexit duro, va a ser negativo tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, sobre todo para el Reino Unido. Es un país que incluso se puede romper. Todos los condados escoceses, todos votaron a favor de la Unión Europea. Hay 42 programas europeos que ayudan a Escocia a seguir hacia adelante. Y no quiere, digamos, dejar de pertenecer a la Unión, Escocia. Puede incluso romperse el Reino Unido. De tal manera que están en un momento también muy delicado ahora los británicos, ¿no? Por un lado puede estar Inglaterra y Gales unida, Irlanda del Norte de facto ya se une con Irlanda, y Escocia puede ser independiente. Puede ocurrir. Recibí el otro día un correo del gobierno escocés en ese sentido, ¿no? Estamos en los grandes bloques. Se había metido el Reino Unido, pero está bien la apreciación que acabas de hacer, pero tú te mueves en un área que tiene conexión con el resto del mundo a través de Asia. Exacto.
Y tu área es Canadá, Estados Unidos, México, y se prolongaría, pero hay una cantidad de naciones en Sudamérica pues que están, yo diría, desequilibradas políticamente. No sé el término adecuado, pero mucho equilibrio no tienen. Por ese motivo es una amalgama ahí, es un conjunto de cosas. No parecen naciones, parecen cosas. ¿Cómo está ese bloque en el que tú te mueves? Ha habido, digamos, determinados intentos para que se uniese todo el continente americano. El Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, lo intentó Estados Unidos teniendo como peón principal a Brasil. ¿Qué ocurrió? Que de pronto llegó Lula en su momento, Partido dos Trabajadores, y es comunista, el PT brasileiro. Por lo tanto, ya, ¿cómo se va a unir con Estados Unidos? ¿Cómo va a ayudar a Estados Unidos para hacer, digamos, su objetivo? El ALCA al final no funcionó. Luego se intentó con UNASUR y tampoco funcionó. El Mercado Común Centroamericano en su momento tampoco funcionó. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Hacia dónde va América Latina? Va hacia dejar entrar a China. Lo he visto en Ecuador, voy todos los años, y estoy viendo cómo está cambiando Ecuador estructuralmente, ¿no? Y todo ha sido gracias, en parte, al gobierno chino, a la financiación china. ¿Qué ocurre? Que China lo que hace es cambiar estructuralmente la economía, en este caso ecuatoriana. El petróleo ecuatoriano antes se iba a Estados Unidos, se refinaba en Estados Unidos y volvía a Ecuador mucho más caro. Eso era un lastre para la economía ecuatoriana. Ahora, ¿qué sucede? En la península de Santa Elena han puesto una refinería con capital chino, pero está en Ecuador esa refinería y todo el petróleo queda en Ecuador. ¿Qué es lo que quiere hacer López Obrador con la refinería? Es lo mismo, porque sucede igual en México. En México el petróleo va a Estados Unidos y lo importan más caro una vez refinado. Y quiere López Obrador hacer nuevas refinerías y arreglar las ya existentes. Entonces, eso es una buena idea para disminuir la dependencia económica hacia Estados Unidos. Y quiere seguir el ejemplo ecuatoriano, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En Ecuador es como una gran familia, en América Latina es como una gran familia de hermanos en los cuales están un poco peleados entre ellos, ¿no? Y hasta que no llegue a un acuerdo, digamos, económico primero y luego político, no van a llegar a una unión. Deberían seguir el proceso europeo de integración. En el proceso europeo, el primero es economía. Y una vez que ya la población ve en el bolsillo el resultado de esa unión, entonces ya viene la parte política. Por eso estamos en la quinta fase de integración. Pasamos por una unión, un tratado de libre comercio en su momento, allá por los años 57, que luego ya con el Tratado de Roma ya entramos directamente en unión aduanera y mercado común. El Tratado del Mercado Común, que es la tercera fase, ya llevamos desde el 57, 25 de marzo. Pero luego entramos en una unión económica y monetaria y ya tenemos el euro como moneda única. Sí, es decir, y lo último es la unión política. Eso es lo que se aspiran, ¿no? Sí. En los estados de América del Sur. Claro, pero es que en América del Sur lo que sucede es que primero viene la unión política. El espíritu bolivariano es el gran unión entre todos los países hermanos. Pero si vas por la política primero no funciona. Primero tienes que unirlo económicamente y cuando ya la población haya una clase media muy grande, es cuando ya vas a la unión política. Por eso, como van al revés, no van a llegar nunca a acuerdos. Solamente va a ser declaraciones y nada más, ¿no? Y podemos volver a ver, si nos ponen ahí vemos grandes bloques, ¿no? Sí. Con distinto color, estamos hablando de América del Sur, América Latina. La América del Norte tiene un color único, homogéneo. Sí. ¿Por qué motivo? Porque son los tres grandes países, está Canadá, México, Estados Unidos, y está toda América del Norte, está unido. Ese era el NAFTA, el que aparece en pantalla, y hace unos días ya es el UNCTAD, que ya lo tienen que ratificar en 2019. Por eso ahora justo está el cambio, ¿no? Pero el que tiene más futuro, el que es más desconocido, es la Organización de Cooperación de Shanghái, el que pone SCO.
en la Organización de Cooperación de Shanghái es el futuro de China con Rusia unidos. Y esto viene desde el año 2001, que nunca se comenta. En el año 2001 hubo un acuerdo. Y en este Tratado de Cooperación de Shanghái, ese acuerdo fue multifacético, es decir, hubo un acuerdo cultural, un acuerdo para delimitar bien la frontera en Siberia, porque había tensiones entre China y Rusia, y lo arreglaron en ese momento. También un acuerdo de cooperación porque tienen problemas de terrorismo en China y movimientos separatistas. Por lo tanto, también hay un acuerdo entre Rusia y China para evitar esos problemas, y luego un acuerdo económico. Y lo que está sucediendo hoy en día es que Vladimir Putin, es quien lleva la parte política y Xi Jinping es el que lleva la parte económica. Por eso, hoy en día, en realidad, quien manda en el mundo son los dos juntos, en realidad. Es políticamente incorrecto decirlo así de claro, pero la deuda externa norteamericana la tiene comprada China. Por lo tanto, como China aprieta un poquito más, pues ya viene el problema para Estados Unidos. Es decir, este tratado o esta situación de Shanghái es vital para el mundo, para este tipo de comercio global, globalocalista que tú decías. Es importante, ¿no? Es fundamental. Hoy en día China es quien marca. Se ven los productos. Compras cualquier producto prácticamente, made in China, directamente, ¿no? Y además hay un error que han cometido las empresas, ¿no? Y es, ¡ay, qué barato me sale China! Me voy a ir a la zona económica especial de Shenzhen, por ejemplo, ¿no? Porque me dan el terreno gratis, porque tengo un menor pago de impuestos. Y llegas, montas allí la empresa porque, digamos, un trabajador español equivale en sueldo a 80 trabajadores chinos. Entonces, claro, una empresa con 80 al precio de un trabajador español, y llegas allí, lo montas, unas empresas que al final son casi kilométricas, algunas de ellas, con la cantidad que tienen, pero ellos aprenden, copian y luego mejoran. Y ahora está en el proceso de mejora de los productos. Por eso, en la guerra comercial que hay ahora, es algo más que una guerra comercial. Sí, ya hablaremos de ello. Hablaremos de ello posiblemente en la segunda parte del programa, porque estamos muy al final de esta primera parte y yo quiero matizar alguna cosa. Ya hemos hecho un bloque, China con Rusia, otro bloque Estados Unidos, Canadá y México, pero ¿qué ocurre con esos países? La India, sí, los países árabes, ¿qué ocurre con ellos? La India está dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, está incluso con Pakistán, con las repúblicas centroasiáticas. Es una cuarta parte de la población mundial, una tercera parte del territorio. O sea, realmente es el futuro. Tienen una gran ventaja competitiva de segundo orden y de primer orden a la vez. Es decir, bajos costes laborales y además tienen tecnología avanzada. Porque hoy en día China ya... Mira, me dieron un dato en la Universidad de Beijing que me dejó impactado. El número de ingenieros que entran o que intentan entrar en la Universidad de Beijing son 10 millones. Y solamente entra el 1%. ¿Qué ocurre? Que ese 1%, una vez que están en la universidad, se quedan dentro de la universidad. Es como me pasa a mí en México. Yo estoy dentro de la universidad. 24 horas, lunes a domingo. Bueno, pues estando dentro de la universidad, estudian y como nota media sacan 100 sobre 100. Entonces cuando acaban la carrera tienen toda la carrera entera con matrícula de honor, desde primero de carrera hasta el final. Envidia. Cuando salen los ingenieros chinos, son súper especialistas en cada una de sus materias. Entonces, ¿cómo vas a competir con un ingeniero chino en esas condiciones, que trabajan en equipo? Porque hay una gran diferencia en la mentalidad china y es que es todo en comunidad, todo en equipo. Y les preguntas, bueno, ¿quién ha sido el autor de...? Y no te lo dicen. Llevo 3 años intentando decirme quién es el autor de determinados trabajos y nunca me lo dicen porque es en grupo siempre, ¿no? Por eso la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, sí. Por eso en vez de ser el ingeniero solo, tiene que haber siempre un grupo, tiene que crecer las empresas, tiene que competir a nivel global, tiene que tener esa visión. Bueno, a mí me dejas que no soy economista, pero entiendo todo el proceso y toda la explicación,
me dejas no perplejo, pero sí pensando qué educación más localista estamos dando, ¿verdad? Y que no tiene sentido de futuro y que no tiene producción para el futuro. Cuando hablamos de educación prospectiva, nos estamos quedando ni en el inicio ni en el principio, porque el futuro en algunas naciones ya lo tienen hecho, lo tienen iniciado, el futuro. Llegamos... Hay un libro de estrategia que es Sun Tzu, el arte de la guerra, y una de las premisas que dice es: cuando tengas un enemigo, entre comillas, muy grande, en vez de ir en contra suya, alíate. Por lo tanto, alíate dentro de la Unión Europea, en este caso, en el caso de España, ¿no? Cuanto más fuerte la Unión Europea, mucho mejor para todos los que estamos dentro de ella, ¿no? Y tenemos la segunda área comercial del mundo. Bien, nos quedamos con esta idea, llegamos a la mitad del programa, y continuaremos hablando de la Unión Europea, que también nos interesa. Así que, amigos, estamos en el programa Huellas de Nuestro Tiempo, hoy debatiendo sobre el comercio global. El programa Huellas de Nuestro Tiempo les está presentando hoy un tema económico, el comercio global, que es una lucha de titanes. Tenemos en el estudio al profesor don José Manuel Saiz Álvarez, que de una manera temporal está trabajando en México, siempre la localización se va no por México, sino que intento localizarte en Monterrey, sí, que es donde está dando clase y donde está trabajando sobre los temas económicos a nivel mundial. Nos había planteado en la primera parte grandes áreas y grandes bloques del comercio mundial y cómo no nos enteramos, pero cómo se están moviendo con el comercio toda la vida de las naciones. Esto podría ser una primera consecuencia que sacáramos. Nosotros vamos a comprar el artículo pequeñín, ¿verdad?, concreto, pero no nos damos cuenta todo ese movimiento que existe a nivel mundial, porque la economía mueve la política, mueve el pensamiento, mueve a los hombres, mueve las naciones, en definitiva. Las naciones que tienen una economía muy pequeña, ¿verdad?, pues prosperan poco. Por ese motivo hay que tener esta visión de conjunto. Y en el conjunto que nos había quedado plantear en la primera parte era Europa, la Unión Europea. Tú nos habías planteado como que había recorrido desde el año 1957 varias etapas, varios momentos de la Unión Europea. Pero hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención. ¿No estamos más unidos económicamente que políticamente? Sí, porque además es lógico. Todo el proceso de integración europea viene dado a partir de Béla Balassa. Béla Balassa fue un economista austrohúngaro que dijo cuáles tenían que ser las 5 etapas de integración para que un continente se uniese, cualquiera, puede ser Europa, puede ser África, Asia, Oceanía o incluso América. Y entonces hemos seguido fielmente estas etapas. Nos saltamos la primera etapa, lo teníamos tan claro que nos queríamos unir después de la Segunda Guerra Mundial, que nos saltamos la primera, que es el área de libre comercio. La segunda, que es la Unión Aduanera, se hizo en 1947 entre Francia e Italia, Francital. De tal manera que cuando llegamos a la tercera, rápidamente, que fue el mercado común, y ya fue el Tratado de Roma. Ya empezamos con 6 países, después del Finebel, Francia, Italia, Netherlands, que es Holanda,
Bélgica y Luxemburgo, se unió a Alemania y ya tuvimos mercado común en 1957. Y a partir de ahí ya fueron las ampliaciones, primero a 9, luego con Irlanda, Reino Unido y Dinamarca, luego a 10 con Grecia, luego España y Portugal, cuando entramos nosotros, y luego ya vinieron los países nórdicos, Malta, Chipre, etcétera, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? Ahora somos 27, no voy a decir 28, porque el Reino Unido ya se queda fuera, somos 27. Y ha venido un proceso de estancamiento, en realidad, en el proceso de ampliación. Hay un objetivo que es llegar a 33, pero ¿qué sucede? Va a haber países que van a entrar sin problemas, ¿no? Va a entrar sin problemas, por ejemplo, Ucrania, porque Rusia no va a entrar. Entonces, a lo mejor Ucrania, pero como no queremos que Rusia se enfade, entonces están ahí en stand-by. Puede que entre también Moldavia. Moldavia, bueno, es un país pequeñito, está al lado de Rumanía, puede entrar también algunos de los países de los Balcanes, pero tienen que, todo el problema de la guerra de los Balcanes lo tienen que solucionar primero. Puede que entre también Albania en un futuro, es un país muy pobre que va creciendo poco a poco a partir del turismo. Y entonces de momento se ha quedado todo tranquilo, ¿no? Es reforzar el interior desde un punto de vista económico. Somos 500 millones de consumidores y una vez que ya esté bien reforzado, ya es cuando vendrán las ampliaciones. ¿Cuándo serán? Previsiblemente se pensaba en un principio en la década de 2020 en adelante, pero ahora ya vamos casi ya para 2030, ¿no? Hasta que ya seamos más grandes, ¿no? Mientras tanto hay acuerdos bilaterales, ¿no? Y hay negociaciones. Por eso la Unión Europea tenemos la suerte de ser europeos y españoles y a partir de ahí tenemos altos niveles de vida, ¿no? Y vamos hacia la unión política. Ya tenemos la Constitución Europea, ya está aprobada. Cometimos el error, y es una opinión personal, de no meter en el preámbulo lo que decía San Juan Pablo II, que un factor de cohesión es el cristianismo. Eso no se quiso meter por parte del equipo liderado por Valéry Giscard d'Estaing. Y bueno, en fin, yo lo hubiera metido esa frase, ¿no? Pero no se quiso meter. Y ya tenemos también casi definida la capital. Bueno, tenemos definido ya el pasaporte. En el pasaporte la arriba pone Unión Europea. Ya somos ciudadanos también de Europa. Y falta la capital. Puede que sea Estrasburgo, será a lo mejor Bruselas, veremos a ver, pero es lo único que falta realmente para la unión política, ¿no? Y el hecho que se vaya al Reino Unido nos viene bien. Sí. En el fondo, ¿no? A mí que me perdonen mis amigos británicos, pero nos viene muy bien, ¿no? Ahí tenemos una diapositiva que nos presenta todos los países que están integrando. Hay países que nunca van a entrar, o sea, Suiza no va a entrar por el secreto bancario. Claro, si tienen que decir de dónde viene el dinero, pues entonces ya no hay secreto y se acabó el negocio suizo, ¿no? Otros países, por ejemplo, Marruecos quiere entrar. Bueno, y Turquía quiere entrar también. Pero es que ninguno de los dos cumplen los llamados criterios de Copenhague, que son 3. El primero es el criterio geográfico, que estén dentro de Europa. Marruecos no está en Europa, por lo tanto no lo cumple. Turquía, un trocito está en Europa y dice, bueno, pues sí lo cumple. Bueno, de acuerdo, por ese trocito se puede decir que, bueno, que sí. Pero luego viene el segundo criterio, que es el criterio político. Democracia, bueno, vale, de acuerdo. Turquía tiene democracia y Marruecos también. Respeto a las minorías, ya viene el problema de los kurdos, entonces Turquía ya no lo cumple. Y luego el tercero, que lo cumple los dos, es economía de mercado. Por lo tanto, hay otro problema adicional. Si Turquía si entrase, como la población es muy parecida a la alemana, el número de europarlamentarios sería el mismo que los alemanes. Entonces no puede ser. Alemania dice, ¿cómo? ¿Que van a entrar Turquía y va a tener el mismo poder en la decisión igual que yo? No puede ser. Por lo tanto, hay un freno a Turquía, ¿no? No van a entrar. Llevan negociando décadas. Igual le pasa a Marruecos y no van a entrar. ¿Qué tienen? Acuerdos europeos. Y es más, Marruecos tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De tal manera que gran parte de la agricultura marroquí va luego hacia el mercado estadounidense. Se da esa paradoja, ¿no? ¿Y por qué está en la OTAN en Turquía? Para controlar el Bósforo, para controlar Crimea.
porque es la única base naval que no se congela en invierno. Tanto la de Arcángel en el Ártico como Vladivostok se congelan en invierno y no pueden salir los barcos, pero en el Mar Negro no se congela. Por lo tanto, entra en la OTAN, Turquía controla el Bósforo, controla los barcos y los submarinos soviéticos, bueno, rusos en la actualidad, y por ese motivo pues está en la OTAN. Igual le pasa a Marruecos, está en el Tratado de Libre Comercio, también por el estrecho de Gibraltar, para también controlarlo a partir de ahí, ¿no? Para que tenga un aliado en el norte de África. Por eso muchas veces se une la política con la economía, hay muchísima unión, ¿no? Y el gran gendarme del mundo que hasta ahora era Estados Unidos, digo era, porque el centro geográfico del comercio ya no está en el Atlántico Norte, se ha trasladado al Pacífico. ¿Y qué pasa con África? Que en ese mapa siempre dejamos aparcado, vulgarmente expresado. ¿Por qué está apartado todo el continente africano cuando tiene una gran riqueza? Pero yo pienso que no se manifiesta realmente lo que hay. ¿Ocurre así? Lo que ocurre es que hasta ahora ha sido la Unión del Magreb Árabe, todo el norte, digamos, ha tenido una mayor fuerza, y Sudáfrica también, ¿no? Pero todo el medio, digamos, ha quedado muy olvidado. Ha quedado muy olvidado, hay muchas tensiones, hay muchos desequilibrios, pero hay varias excepciones, ¿no? Una es Nigeria. Nigeria, a título de curiosidad, hay vuelo directo entre Houston, en Texas, con Lagos, en Nigeria, y es por el petróleo. Le interesa a Estados Unidos el petróleo nigeriano, y es más, ya puestos, Nigeria es la segunda productora del mundo en películas. Por ejemplo, existe Bollywood en la India, que es la número 1 en producción de películas, Nollywood, con N, en Nigeria, y la tercera es Hollywood. O sea, tanto que parece que Hollywood es la gran Hollywood, es la tercera del mundo en producción. Y entonces Nigeria es como una excepción, nada más, ¿no? Ahí tenemos el gran mosaico africano, porque es un gran mosaico, ¿no? Sí, y cada uno de los países va por libre, y lo que sucede es que como no se unen, pues siempre se van a quedar ahí, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Ahora está entrando China en África, y hay grandes inversiones chinas, porque quiere ocupar un espacio que está, digamos, vacío, ¿no? Geopolíticamente un poquito vacío, pero le queda mucho camino a África. África se tiene que unir realmente. La Unión Africana no funciona, es más una unión política, más que una unión económica. Hay una característica que me duele y lo veo casi todos los días en las poblaciones pobres, donde me muevo en América, en el continente americano, y es que cuando hay una persona es pobre, cuando tiene su problema en la familia, solamente piensa en su familia, solamente piensa en él. Es muy difícil que se alíe con los demás, ¿no? Existe la economía solidaria, pero muy pequeñita todavía, ¿no? Y la economía social. Y entonces en África pasa igual, son tan pobres, tienen tantos problemas para sobrevivir, que con tal de sobrevivir piensan muchas veces en ellos mismos, ¿no? Sí. Todo esto, José Manuel, nos hace pensar que hay unas cifras de crecimiento muy desigual, Sí. ¿no? En todas estas áreas que estás exponiendo, incluso entre Estados Unidos y China y México y Japón también parece que está por ahí intentando, yo la lectura que hago, incluso veo que Japón quiere renacer, renacer incluso porque teme a China. ¿Ocurre eso Japón, realmente? Ocurre, además ocurre lo siguiente, hay varios factores. Japón ha tenido 2 décadas de crisis, 20 años, que se dice pronto, y ha pasado como resultado de la tercera potencia económica mundial a la cuarta. ¿Y qué ha ocurrido en Japón? ¿Por qué han tenido este problemón? Este gran problema ha venido por la estructura empresarial tal como la tienen diseñada. Se llama keiretsu. Un keiretsu es que tienes un banco en el medio de un grupo empresarial y todas las demás empresas dependen de ese banco. ¿Qué ocurre? Que este banco te va a prestar a ti internamente a un tipo de interés preferencial, porque está dentro de tu propio grupo, ¿no? ¿Qué sucede? Toyota es un keiretsu, Nissan es un keiretsu también, Mitsubishi, Sanyo, Sony, todas las grandes corporaciones japonesas son keiretsus. ¿Qué ocurrió? En 1997, con la crisis financiera tailandesa,
por el efecto mariposa, afectó directamente a Japón. Y al afectarle al sistema bancario japonés, digamos, hubo un parón en el crecimiento, y desde entonces, a pesar del Abenomics, que se ha intentado bajar tipos de interés lo máximo para ver si podía relanzarse la economía, no ha sido posible, ¿no? Y ha tenido 20 años de parón. ¿Y qué ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que se ha creado en 2016 el banco que previsiblemente va a sustituir al Banco Mundial, que es el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, y está liderado por China y por Rusia, y los dos se han puesto de acuerdo para excluir a Japón, a Estados Unidos y a Colombia de ese banco. Por lo tanto, si tú estás fuera de ese banco, no tienes un motor que te impulse, ¿no? Y por eso los japoneses están tan preocupados, y por eso en el Tratado Transpacífico intentó, como fuese Japón, que no se saliese Estados Unidos, pero como Trump lo primero que hizo fue salirse del Tratado Transpacífico, le hizo la faena a Japón, realmente, porque era como el muro de contención frente al avance chino. Es decir, hay un gran impacto en todo este tipo de guerras comerciales. Total. Destroza las naciones, ¿no? O las modifica, las altera. Incluso podemos decir que la guerra comercial es una guerra que no se ve, no se siente, aparentemente, pero está minando toda no la economía, sino la vida de todo el globo. Es que además me llama mucho la atención y es increíble la visión tan cortoplacista que tiene Donald Trump. Donald Trump está pensando en la industria de los años 50, sobre todo en la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Industria metalúrgica, y todo el tema de la siderurgia, todo el tema de automóviles. Está pensando de esa forma. China está pensando en la tecnología 5G. En la 5G. ¿Qué significa? Y entonces, 5G? ¿qué significa? Significa que es el Internet de las cosas. El Internet de las cosas. Ya prácticamente ya va a ser todo, está todo robotizado. Y ya puedes, todo a través de distancia, puedes manejar todos los ordenadores, todos los electrodomésticos, toda la geolocalización, todo, ¿no? En 5G. ¿Qué sucede? Que si tú te quedas en la industria, te quedas como 50 años hacia atrás. Y por eso ahora con Huawei, por ejemplo, en Vancouver, a la vicepresidenta, que la han retenido, ya la han soltado, digamos, no ha tenido más problemas, pero era como intentar parar como fuese, ¿no? Tú no puedes parar la tecnología, no puedes, es lo que te va a dar la gran ventaja competitiva. Pues entonces investiga, crea más ingenieros. Sí, pero Estados Unidos tiene una gama de investigación importante. Pero ha cambiado el sistema. Antes era, digamos, Estados Unidos quien atraía a estudiantes extranjeros, sobre todo de Europa al principio, luego fue de América Latina y luego fueron de Asia. Pero ¿qué ha pasado? Han llegado y se han formado y han vuelto a sus países de origen. Por lo tanto, los asiáticos que estaban en California, que estaban en Silicon Valley, muchos de ellos han vuelto a China y se ha creado un Silicon Valley paralelo en China. Y con ello ya no puedes competir. Lo vas a tener mucho más complicado, ¿no? El futuro es la tecnología. Estamos en una economía de servicios, no en una economía industrial. Estos son conceptos no solamente nuevos, sino también innovadores y que alteran incluso la propia vida de la persona. ¿No es así? Porque nuestro comportamiento como seres dotados de una capacidad intelectual, también tenemos que ir adaptándonos y adecuando nuestra conducta a todo esta trama, ¿no?, de comportamiento universal que está ocurriendo. Y eso a mí me parece que va a ocurrir una gran élite intelectual y una gran masa de menos preparados o menos dotados. ¿No es así? Bueno, lo que va a ocurrir es que va a haber unas mayores diferencias sociales, pero ahí está el Estado quien tiene que disminuir esas diferencias sociales. Lo importante es que hay un grupo que tire de la economía, un grupo empresarial principalmente, y a partir de genere riqueza y esa riqueza vaya para toda la sociedad. Y la clave para que haya equilibrio en una sociedad es la clase media. Cuanto más ancha, más grande y más acomodada sea la clase media, mucho mejor. Pero, José Manuel, ¿tú crees que este impacto
que estamos viendo de formación de la persona, realmente va a haber estados que tengan primero la visión, segundo el planteamiento del programa y tercero la ejecución de ese programa para no quedarse rezagados? Para no quedarse rezagados, la clave está en no tener políticos, sino hombres o mujeres de Estado. Si tú tienes un hombre o una mujer de Estado, tiene una visión. Y esta visión y tiene una formación. Por eso me gusta tanto la tecnocracia, mucho más que la democracia. La tecnocracia es que solamente los mejores son los que llegan a ministros y a presidentes de gobierno. Y yo me da igual la política porque estoy en México, estoy a 10.000 kilómetros. Ya. Pero siendo Sí. totalmente objetivo, en los países, por ejemplo, que son tecnócratas, me estoy ahora pensando, por ejemplo, en Alemania. Alemania, para ser ministro, tienes que tener el doctorado como mínimo y además experiencia en empresa privada y tener también experiencia en administración pública. Y una vez que tienes las tres, es cuando puedes optar para ser ministro. Por eso cuando entran con un ministro de Sanidad, pues ha sido director de un gran hospital, por ejemplo, es doctor en medicina y luego además ha tenido experiencia llevando determinadas hospitales en determinadas länder alemanes. Y claro, ¿qué va a pasar? Pues que es un especialista en su tema y sabe muchísimo de medicina. Y en medicina lo que dice, entiende las tomas de decisiones. ¿Por qué lo hace? Porque conoce tanto el sector privado como el público y tiene toda la formación. Tiene formación y experiencia. Esos tipos de países funcionan muy bien. Otro país que se le acerca es Canadá, por ejemplo. También son muy tecnócratas, ¿no? Pero si no tienes, digamos, políticos de ese estilo, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Sí. Estamos, como siempre, el tiempo corre y vuela, y esta visión tan global es una gran lección de economía. Tus alumnos darán poca guerra en la clase, No, tomarán muchos apuntes, ¿o qué hacen? En EGADE Business School, que es donde estoy, es la número 1 de América Latina, ahora mismo en mi área de investigación somos la 10ª del mundo y tenemos unas clases diferentes. No son las clases magistrales, Sí. son clases muy prácticas. Muy prácticas. Le damos, digamos, toda la teoría, ahí la tienes, ahí tienes todo, y a partir de ahí vamos a, por la metodología del caso principalmente, solucionar problemas reales. Por lo tanto, más que una clase, es casi una mezcla de clase con consultoría, una mezcla, ¿no? Y por eso son muy prácticas realmente, es muy bonito. Nos queda poco tiempo, pero si nosotros queremos mirar un futuro inmediato, estamos pues iniciando un nuevo año, el año 2019. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una predicción, aunque sea pequeña predicción, cara a qué puede ocurrir, porque se han analizado luchas, Rusia con Estados Unidos, lucha de Rusia con Japón, unión con China, China a su vez con Estados Unidos. Aquí la política está marcando. Yo diría, la economía está marcando la política. La política. ¿Qué podemos, no lo sé, un poco a nivel global, porque estamos en el comercio global? Yo pocas veces utilizo para comprar online, porque claro, soy de otra época, pero los jóvenes sí que van en online. Pues ¿cómo va el año 2019, en este comercio tan amplio? ¿Qué predicciones, qué impacto puede tener, no solamente comercial, sino también político? Desde un punto de vista comercial, ya sé que es la bola de cristal, pero en 2019 va a ser una intensificación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y esta intensificación va a llevar a que China poco a poco vaya ganando la batalla. De tal manera que hay una cosa que me alegra y es cuando cambian los imperios, que ha pasado en la historia, hasta ahora todos los cambios de imperio han sido con una guerra.
con una guerra real, ¿no? Una guerra. Pero va a ser la primera vez en la historia que se va a cambiar la primera potencia sin una guerra por medio. Va a ser, digamos, con comercio. Y eso es muy positivo, ¿no? Realmente es como que la humanidad ha madurado, ¿no? Ya no hace falta ir con las tropas al frente, ¿no? Sino que comercialmente ya se consigue el cambio, ¿no? Y vaticino que China será poco a poco cada vez más fuerte, irá acercándose más hacia Iberoamérica. Y cuando digo Iberoamérica incluyo Brasil, Portugal y España. Se irá acercando cada vez más. Y lo hemos visto hace poco con la visita de China en España. Y vaticino que irá entrando más en África, mucho más fuerte en Asia. Y España tendrá una oportunidad de oro cada vez que se vaya acercando a China. Es el futuro. Y entonces, Estados Unidos, ¿qué hacemos con él? Gran pregunta. Porque es un gran bloque, además es un gigante. Es un gran bloque, pero tiene que solucionar también sus problemas internos. Hay 19 millones de pobres en Estados Unidos. Y además la clase media se va debilitando poco a poco. Tienen un problema de inmigración ilegal muy grave. Ahora lo que ha pasado con los hondureños que están en la frontera en Tijuana, hay que solucionarlo entre México y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y son más de 4.000 que están ahí en la frontera. Puede haber un problema humanitario bastante grande en frontera. Entonces debería solucionar primero internamente Estados Unidos todos esos desequilibrios que tiene, sobre todo el tema de la deuda externa, y solucionar el problema de Puerto Rico que ha quebrado. Entonces está en un momento de impasse de espera ahora Estados Unidos. Mientras que China va hacia arriba, Estados Unidos se va estancando, ¿no? Y por eso en este año, por ejemplo, en diciembre en Wall Street, digamos que no es un año bueno, siempre es el efecto fin de año que hay crecimiento en la bolsa, sí. Mientras que en Wall Street, por ejemplo, pues no hay ese crecimiento. Yo he leído que Wall Street ya había descendido, ¿no? Sí. Y eso influye en el llamado efecto enero, dentro del mes siguiente, que en el efecto enero es un 20% de la evolución de la bolsa. Por lo tanto, si tienes un fin de año malo, como previsiblemente es este año, eso significa que no están muy claras las perspectivas para 2019. Por eso Estados Unidos, de momento, lo está viendo venir, ¿no? Tiene que solucionar internamente todos los desequilibrios. José Manuel, llegamos al final del programa. Como siempre, pues tristes porque claro, salen ideas y conocimientos nuevos que son difíciles de digerir y de vislumbrar. Más que digerir, el ciudadano de la calle no ve todo este tipo de cuestiones. Estas guerras, tú decías, es una guerra aparentemente pacífica, pero cuando llega al bolsillo, pues ya lo dice el aforismo popular, el bolsillo del pobre se llena pronto, pero se vacía antes. Pues bien, te agradezco que nuevamente estés con nosotros, que Dios te acompañe y que vuelvas pronto a España. Hombre, en México lo sentirán, pero también en España lo agradeceremos. Así que muchas gracias por haber estado nuevamente en el programa. Muchísimas gracias. Y también gracias. A ustedes agradecerles, como siempre, que continúen semana tras semana. El programa Huella de Nuestro Tiempo sigue. Muchas gracias.